Bien, bueno, nosotros venimos haciendo el trabajo de campo que estamos haciendo ahora, digamos, es un poco lo transformamos por este tiempo de pandemia, ¿no? Que ya no podemos ir a ver clases, no podemos ir a observar, entonces, bueno, decidimos hacer como un ciclo de entrevistas en donde vamos entrevistando distintos profesores y profesoras de danza y contando su experiencia, ¿no? Cómo nos hemos tenido que transformar también un poco en este contexto y qué pasa, o sea, el foco sería qué pasa ahora con la enseñanza en danza, ¿no? Acá, virtual. Nosotros en práctica docente estuvimos viendo también distintos espacios, tanto con grados de formalidad, por así decirlo, ¿sí? Tanto desde espacios como la escuela de danza, que son estatales, y también espacios autogestionados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, Inés, con toda tu trayectoria, entrarías un poco en estos ciclos de entrevistas y, bueno, queríamos, nada, que nos des tu testimonio, un poco si querés hacer un pequeño recuento de tu trayectoria, dónde estudiaste, dónde estás dando clase, que las chicas ya investigaron, pero bueno, para escucharlo de voz propia, y bueno, ya después arrancamos y la idea sería que las chicas te pregunten a vos, ¿no? Yo acá funciono como intermediarias porque es su trabajo. Así que, bueno, te doy la palabra. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por el espacio. Feliz día para todas, que es el Día de las Maestras. Y bueno, es como que también es un intercambio siempre enseñar y aprender, ¿no? Todo el tiempo. Eh, bueno, de mi recorrido les puedo decir que soy de Rosario, de provincia de Santa Fe, que siempre bailé desde muy chica, hice la Escuela Municipal de Danzas de Rosario. Que era más una orientación clásica, una formación de danza clásica. Y bueno, a los 20 años empecé a incursionar a conocer el Teatro San Martín, porque venían a Rosario a mostrar sus obras, bueno, el ballet contemporáneo, y empecé como a tomar más clases de contemporáneo en Rosario, que si bien en la escuela teníamos, no era el foco, digamos, como conocer las técnicas y bueno. Y me vine a Buenos Aires a tomar algunos cursos y me recomendaron la Escuela del Teatro San Martín, donde fui a averiguar, en ese momento no estaban las redes y todo, así que fui al edificio a averiguar con la secretaria todo, y me acuerdo del impacto que tuve cuando entré, que bueno, vi al maestro Freddy Romero dando clases, que fue mi maestro después, y me encantó, me enamoré del lugar, de la sensación, de lo que él estaba transmitiendo, vi los alumnos y vi el maestro que tocaba el pandero, bueno, una cuestión así de sensación de que quería estar ahí. Entonces, me inscribí para audicionar. Ese año entré en el taller y me vine a vivir a Buenos Aires. Tenía 20 años. Y bueno, yo también estudiaba una carrera universitaria, que la seguí estudiando acá porque, bueno, un poco uno nunca sabe si va a poder vivir de la danza o está toda esa, bueno, yo era chica, tenía toda ese deseo de bailar, pero también la preocupación del futuro y el arte, y en ese momento en Rosario no había posibilidades de vivir de la danza, muy pocas posibilidades a nivel estudios o en general la gente que llega a la adultez se termina dedicando a otra cosa, entonces las posibilidades de formación eran más que nada para ser maestra de niñas que después cuando llegan a grandes ya no bailan, bueno, una cuestión, ahora por suerte eso está cambiando en todo el país porque hay una mucho mayor campo y profesionalización de la danza. En ese momento era o te venías a Capital o listo, la danza iba a quedar como un hobby, como algo secundario. Entonces, por eso me vine, porque yo quería profesionalizarme.
y estudiaba Derecho también, carrera que seguí estudiando hasta que me recibí en la UBA, paralelamente a estudiar y a hacer danza. Que en su momento no tuvo demasiado que ver con el arte, pero que hoy en día me ayuda un montón a toda la gestión, porque soy gestora de un espacio y todo el tema de haberme formado en leyes me ayuda muchísimo. Bueno, entonces me vine a Capital, estudié en el San Martín, que es una formación muy intensiva de 3 años, y bueno, fue muy fuerte, me hice mis amigos de toda la vida, estábamos todo el día bailando, aprendiendo, intercambiando, y a partir de ahí empecé a integrar algunos grupos independientes, conocí coreógrafos, íbamos todas las noches a ver obras, al teatro, y cuando estábamos en el San Martín teníamos la posibilidad de ir al teatro gratis, entonces íbamos todas las noches prácticamente a ver danza. Bueno, fue una época muy linda. Bueno, también seguía estudiando en la universidad, tenía algunos trabajos ocasionales, empecé a trabajar como en películas, en publicidades, bueno, para sostenerme. Mis padres me ayudaron, por supuesto, y si no, no hubiese podido estudiar porque era muy, muy intensivo el estudio, era, o sea, muchas horas estudiando entre la danza y la facultad. Bueno, y cuando terminé, hice un año más, son 3 años intensivos, hice un año más de perfeccionamiento que me ofrecieron hacer en el taller. Bueno, ahí conocí la técnica Graham, conocí a Freddy, y en ese año de perfeccionamiento tuve la oportunidad de viajar. En ese momento era muy barato viajar, había ahorrado y me fui con mi hermana, que también es bailarina. Era la famosa época del 1 a 1, no sé si escucharon. Me acuerdo que la clase salía $10 en Marta Graham y era 10 pesos una clase. Bueno, era una locura. Y ahí me quedé todo un verano en la escuela Graham, en Nueva York, y bueno, también como que estuve siempre muy agradecida de los maestros de acá, porque si bien había diferencias, sentía que podía seguir, que estaba muy bien transmitido el material, me encantó poder estar allá. Estuve también en la escuela de Alvin Ailey, donde Freddy, mi maestro, había bailado, fue muy emocionante. Y después estuve en la escuela de Cunningham, que también era una técnica que me gustó muchísimo cuando estudié en el taller, y en todas las escuelas me sentí con mucho dominio, como que podía interactuar muy bien, como que la danza es un lenguaje súper universal, así que fue una experiencia muy linda. Después volví, entré en el ballet del Teatro San Martín, estuve 2 años bajo la dirección de Mauricio Weinroth, donde viví lo que es tener un trabajo oficial de la danza, con la exigencia de todos los días estar y rendir, y bueno, en ese momento había como mucha también competencia para mantener tu lugar. Bueno, fue una experiencia por un lado enriquecedora a nivel profesional y humano, pero también me decepcioné un poco de la vida dura del bailarín, ¿no? Que podés tener un sueldo, pero también como que tenés que todo el tiempo estar dando exámenes y pruebas del alto rendimiento. Bueno, me lesioné, o sea que no la pasé del todo bien. Pasados esos 2 años, salí del ballet, y en el ballet había conocido muchos coreógrafos independientes, Miguel Robles, Carlos Trunsky, con los que empecé a trabajar en modo independiente, que la verdad que ahí encontré mi lugar. Y bueno, bailé un montón, tuve la oportunidad de viajar un montón, paralelamente empecé a dar clases de Graham en ese momento, en 2001, y mi maestro, que siempre fue Freddy Romero, me convocó como su asistente,
de nuevo volví al taller de danza como asistente de él. Y ahí empezó como mi carrera profesional también, después de unos años en el campo de la coreografía, que fue, bueno, justo un año que tuve una lesión en la rodilla y no podía bailar y empecé a coreografiar. Bueno, la lesión además me enseñó un montón de cómo trabajar, de mi propio cuerpo, y a partir de ahí empecé a trabajar mucho con la salud, con el campo de la salud en interacción a la técnica y a la danza. Y con una kinesióloga, a investigar cómo hacer más sustentable para el cuerpo la danza. Entonces fue como un proceso muy interesante, como de ver qué necesitamos los bailarines para estar entrenados y fuertes y a la vez poder cumplir con las exigencias técnicas, pero no agredir al cuerpo, ¿no? Como que en el momento donde me formé no había tanto esa preocupación, tal vez, y bueno, me empezó a preocupar a mí eso. Y bueno, empecé con la coreografía, y conocí a mi pareja, que es Fagner, que es un actor brasileño con el cual hicimos una compañía, se llamó Compañía Móvil, y empezamos a hacer obras híbridas entre el teatro, la danza, la música, la performance. Bueno, hicimos una familia, tengo 2 hijos, además de la compañía, e hicimos un proyecto que se llama FASE, que es el proyecto que hoy, digamos, nos dedica más tiempo, energía, y que es un proyecto artístico de formación y de investigación. La formación siempre la vemos ligada a la investigación, o sea, no es algo que nosotros tenemos y un saber que entregamos a los estudiantes, sino que es algo, un intercambio, esto que decía al principio, y donde esa construcción es un descubrimiento y es una investigación permanente entre estudiantes y docentes. Paralelamente doy clase en el taller de danza donde me formé. Freddy falleció en 2006, y en ese momento me llamaron para continuar con la cátedra de Graham, así que estoy desde ese año a cargo de la cátedra, haciendo memoria a mi maestro también. Y bueno, mi trabajo es en lo artístico y pedagógico paralelo, como que yo vivo la docencia como una parte de la búsqueda artística también, no necesariamente como otra cosa separada, sino que es parte de la investigación artística. Y estoy muy atravesada, o sea, sigo con la técnica Graham, pero estoy muy atravesada con toda esta área de la salud, que vengo trabajando con Andrea Manso, que es una kinesióloga, osteópata, con la cual estoy estudiando todo el tema de la tensegridad, de los tejidos y de cómo abordar esta técnica de forma más sustentable. Y bueno, eso es un poco la presentación. Me encantaría que ustedes me cuenten o me pregunten o me planteen sus dudas, sus inquietudes, o bueno, lo que quieran saber. Hola Inés. Bueno, yo quería preguntarte en relación a la pandemia, ¿cómo te agarra este contexto como bailarina, docente? Si tenías proyectos pensados para este año y que, no sé, se han tenido que modificar o tal vez frenar. ¿Cómo te encuentra como trabajadora de la danza este contexto? Sí, bueno, sí, tenía un montón de proyectos. La sustentación de FASE, que es un galpón enorme donde iniciamos ahí un contrato de alquiler hace 5 años, depende del trabajo del día a día, así que imagínense que estaba cerrado hace 5 meses. Teníamos una obra de una producción que se llama Feed Carne Digital también, que bueno, fue interrumpida y nos agarra en este momento con deudas, digamos, porque no pudimos sustentar el pago del espacio, porque se acabaron, si bien enseguida empezamos a dar clases en forma virtual, la crisis y
y toda la situación y no poder hacer funciones y no poder tener el nivel de actividades que teníamos, han bajado muchísimo los ingresos. Entonces, lo que estamos haciendo es pagar parcialmente lo que podemos del alquiler y gestionando mucho. Me agarró como un momento, por eso decía que apliqué todo lo del derecho, porque empezamos a trabajar, se armó el frente de la danza, el frente de emergencia de la danza, en el que estoy, ay, mi gato se volvió loco, en el que estoy participando muy activamente y a través de gestión de subsidios pudimos obtener algunas ayudas estatales, principalmente las de Nación, y algunas ayudas a nivel ciudad que tienen más que ver con concursos. O sea, acá tenemos el Instituto Prodanza, que es a nivel CABA, y que abrió concursos para creación y para sostenimiento de espacios, y nos presentamos y obtuvimos unas ayudas. Después el Fondo Desarrollar y el INT dio unos subsidios también específicos para la pandemia, pero todo eso fue muchísimo trabajo, o sea, no es que lo conseguimos. Nosotros tenemos una asociación civil con FASE y fue mucho trabajo burocrático y político también, porque para poder gestionar, es importante estar unidos como trabajadores, y empezamos todo este proceso del frente, que significó poder dialogar con las autoridades y expresar la situación de emergencia y que necesitamos el apoyo, porque si no somos los últimos. O sea, no, si vos no te visibilizás, se olvidan, porque estamos en situación de informalidad, porque bueno, ya sabemos que no somos esenciales, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer muchísimas acciones y presiones, que, bueno, estos días justo estuvo muy activo en las redes, porque las ayudas que dan no han alcanzado. Sin embargo, bueno, algo hemos podido cubrir. Y actualmente, bueno, tenemos esas deudas, pero también los dueños del espacio no están presionando, por suerte, porque tenemos buen diálogo, porque les hemos podido pagar una parte. Entonces, bueno, nos venimos sosteniendo. Eso en cuanto a la sostenibilidad económica. Y después, en cuanto a lo artístico, hemos transformado la manera de trabajar y encontrado un modo que puede ser bastante menos satisfactorio que el cuerpo a cuerpo, pero que descubrimos un montón de cosas en ese modo. El modo virtual habilita de repente una intimidad que para la técnica Graham no le viene nada mal, como que cada una está en su casa, con sus cuerpos investigando, y eso habilitó algo de lo íntimo que a veces en un grupo no es tan fácil, ¿no? Y entonces tuvo su lado interesante para mí también, el hecho de tener todo el material que voy trabajando en una plataforma, que bueno, es un Classroom, pero bueno, en el taller de danza lo hacemos por Moodle, que es otra plataforma. Me ayudó bastante como a organizar la docencia, que a veces tenía muchos cuadernitos y anotaciones, como a tener todo y a subir videos, a armar tutoriales. Como que yo como docente soy muy autodidacta, porque no estudié como ustedes una carrera. Esto de la planificación de los proyectos lo he hecho ya en la práctica. O sea, cuando ya estaba trabajando como docente, tuve que ponerme a hacerlo. Me ayudó a haber tenido una carrera universitaria, pero a planificar, a escribir los objetivos, la metodología, que es algo que trabajamos mucho como una metodología desde FASE, tanto yo como Victoria Viverti, la otra docente que es de técnica clásica, trabajamos mucho sobre la metodología. O sea, si bien los contenidos de técnicos pueden ser los mismos, nos interesa mucho cómo llegar, ¿no?, a ellos. Y entonces ahí es todo un campo de investigación. Y todo esto lo fuimos haciendo con la práctica, o sea, fuimos escribiendo. Pero ahora, en esta pandemia, pudimos de repente como sistematizar un poco más toda esa metodología, al tener las plataformas, al tener los videos tutoriales, es como que va tomando como más consistencia todo eso. Así que en ese sentido fue interesante este proceso.
Hola Inés. Respecto a la conectividad, ¿cómo se manejaron? ¿Les resultó fácil? Algunos no tenían conectividad y pudieron resolverlo. ¿Cómo se manejaron en eso? Bueno, es todo un tema, o sea, nosotros en el Galpón tenemos un Wi-Fi que es más o menos, porque encima es muy grande, entonces está la señal como que se interrumpe. Yo di algunas clases ahí, después un amigo nos dijo, que entienda el tema, nos dijo que lo mejor es tener un cable, o sea, del módem directo un cable y lo metes en la compu y ahí no se te corta tanto. Entonces, compramos un cable de 40 metros de eso y bueno, usamos eso, pero me pasó de todo, o sea, muchas veces, creo que vos estabas, Luisina, el otro día que se me cortó totalmente, o sea, se corta y entonces, bueno, me invento algo, terminé dando la clase con los datos del celu, porque de repente se corta, viste que Argentina no estaba preparada para tanta conectividad al mismo tiempo, o sea, la deficiencia tecnológica que tenemos es, o sea, yo a veces tomé clases con alguien de afuera ahora en pandemia y el wifi que tienen en Estados Unidos, ponele, no se les corta nunca, es como perfecto, acá tenemos mucha deficiencia. Entonces, bueno, los estudiantes lo mismo, como que se les corta, los chicos del taller sobre todo, bueno, al principio se angustiaban mucho porque en el taller es una escuela que es del Estado y es... no paga, digamos, es subvencionada, es estatal, y entonces tienen como muchos requisitos de asistencia, no pueden faltar a clase. Y bueno, de repente no podían conectarse, o se les caía el internet, y bueno, ahora ya lo aprendimos a manejar un poco mejor, o sea, como que ya saben que por ahí apagan la cámara y pueden seguir la clase, o las clases quedan grabadas y después las subimos, y si no la pueden hacer en el momento, bueno, pueden acceder al contenido después. Y en ese sentido estuvo también bastante bueno que todo se volvió más autónomo, o sea, que no estamos los docentes diciendo, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso, sino que es el propio estudiante el que se preocupa, uy, no pude hacer la clase, bueno, la hago después, o me ocupo de ver qué se vio, o sea, de tener un poquito más de autonomía. Yo trabajo con adultos igual, a partir de los 17 años, 18, o sea, casi adultos. Es distinto con niñes, igual tengo dos hijos, entonces lo veo también lo que va pasando en las escuelas y bueno, es un tema preocupante, sobre todo por eso, porque los chicos necesitan conectarse y de repente no pueden, y es feo lo que pasa ahí, se produce como una brecha. Pero bueno, estamos ahí como docentes atentos a asistir y a ver cómo llegar y bueno, ya darle confianza y darles otras vías, material grabado, ¿sí? Lo que fuera para que no se pierdan en su año de estudio. Eso. Hola. Yo me voy a ir para otro lado, voy a retomar el tema del proyecto FASE. Quería saber cómo fue para vos, o bueno, para ustedes, empezar a crear un espacio independiente de trabajo. Cómo surgió la idea, digamos, con qué objetivo inicial, si se fue modificando o no. Sí, nosotros con Victoria estábamos dando clases en un espacio que se llama Open Gallo acá, que tiene muchas clases, y ella daba clásico y yo Graham consecutivamente. O sea, ella daba primero y yo después. Y teníamos siempre el mismo grupo de alumnos, como que la gente se quedaba y hacía las dos clases. O sea, se armó algo natural y con Victoria somos muy amigas y compartimos también mucho espacio de creación porque trabajamos juntas en varios proyectos independientes. Entonces nos conocemos mucho. Y empezó a pasar eso, como un grupo de estudiantes que nos seguía a las dos, que tenían más o menos la misma búsqueda, esto de la investigación permanente, esto de la sustentabilidad de la práctica. Entonces, este grupo de alumnas un poco nos fue proponiendo, ¿por qué no hacen algo juntas? Bueno, y ahí integró el equipo Fagner, que es mi compañero,
que cuando yo lo conocí estaba en una formación teatral más tradicional, más de Stanislavski, esa técnica, y le interesaba mucho el mundo de la danza. Y entonces empezamos a cruzar esos saberes desde el día a día. El primer trabajo que él hizo fue una asistencia con una obra que yo tenía con mis alumnas, y él vino y la observó, después dio un taller, y ahí naturalmente se dio la idea de hacer algo entre los tres, porque nos parecía importante poner todos estos saberes del teatro en cruce con todo lo que estábamos investigando del lenguaje de la danza. Y bueno, fue un proyecto piloto primero, alquilamos un salón ahí en el barrio de Once, y empezamos con un grupo que ya estaba constituido. Y en ese momento no había muchas alternativas. Todos los que estudiaban danza querían entrar al San Martín. La UNA, bueno, recién estaba iniciando, pero no había ahora hay un montón de propuestas. No existía la UNSAM, la UNA estaba recién comenzando, no se conocía mucho. Entonces la gente que estaba ávida de investigación, bueno, le interesó la propuesta, y se armó un grupo inicial como de 30 personas, y en ese grupo empezamos a investigar. Y después se fue ampliando, fuimos llamando a otros docentes que nos interesaba